Bueno, es un sello que yo implementé cuando asumí la dirección de la Escuela de Principal. En mi liderazgo, junto con un equipo que tenía las caminatas de 2 o 3 veces al día, de ver qué es lo que estaban haciendo los alumnos y dándole, digamos, una responsabilidad para su aprendizaje y apoyando a los profesores, sobre todo cuando habían actos interdisciplinarios, que sentían el apoyo que estaba el director junto con ellos. So he said that he works in his school, and that is one of the practices that he has installed now that he's the principal there, and they have like 3 or 4 times a day, especially to talk about behavior. And John? Sí, bueno, la verdad es que nosotros en el recorrido que hicimos con nuestra experiencia, primero nos pudimos dar cuenta de que existen varias metodologías que se utilizan, que no todos los profesores trabajan igual. In the work that we did, we realized that not all teachers work the same way. They use different methodologies. Yes. Yes. And so the walk is about instruction. La caminata entonces es sobre la pedagogía, la instrucción. También pudimos ver, apreciar, ¿no es cierto?, que hay alumnos que están trabajando concentrados en la tarea que les da la profesora, ¿ya? Y otros que, bueno, de todo, algunos muy concentrados medianamente y otros que sencillamente no están concentrados en la tarea que les da. Al preguntarle a los alumnos qué es lo que estaban haciendo, solo algunos de ellos tenían claramente, ¿no es cierto?, cuál era el objetivo de la clase, no todos. And so the reason that we're doing learning walks and talks is to get focused on the best practices in classrooms that encourage student thinking. El objetivo entonces de estas caminatas instruccionales es que podemos enfocarnos en las prácticas que desarrollan en los alumnos en mejor forma de pensamiento. We want to reduce the variation between classrooms. Queremos reducir la variación entre las salas de clase. So in some classrooms, students are focused and thinking, and in other classrooms, they're not. En algunas salas, por ejemplo, los alumnos sí están comprometidos en la actividad y pensando, desarrollando su pensamiento, pero en otras salas no. So we want to find out where the practices are working best and invite that teacher to teach other teachers alongside us as leaders. Queremos encontrar quienes están teniendo buenas prácticas dentro de la sala de clases para que acompañen a quienes no lo están haciendo tan bien y puedan trabajar en conjunto con el líder, con los directivos en la tarea. So that's why the learning walks and talks are about focus, aligning the best practices, and getting and giving feedback for teachers. Por eso que el foco de la caminata instruccional es precisamente estar focalizados, centrados, alineados y también el recibir y dar retroalimentación a los profesores. So I want you to join me on Twitter at Lyn Sharr. And this is my hashtag FacesLyn. Entonces, por favor, la busquen en Twitter y la puedan seguir ahí también. Su Lyn Sharr y el hashtag FacesLyn. Ahí van a poder leer comentarios. So you can search by the hashtag and follow me all around the world, in Australia, in Chile, in Canada, and recently in California, and read all the connections that teachers have made between their work and my work.
Si siguen el hashtag de Lyn, si se unen a su Twitter, van a poder seguir los comentarios no tan solo de gente de Canadá, de ella, sino que de gente con la que ha trabajado en Australia, California, Chile, y van a poder ver cómo se hace un link entre el trabajo que hace Lyn y el trabajo que hacen los docentes en el aula. So I've trained principals and teachers and leaders all around the world to walk and talk in classrooms, asking students the 5 questions and determining what are the best practices. Entonces ella ha trabajado y ha entrenado a directores, profesores y líderes en general del mundo para que puedan hacer estas caminatas instruccionales, caminatas pedagógicas y conversar en la sala de clase para mejorar la práctica. So we're going to talk about why we will do learning walks and talks in classrooms. Lo que vamos a hacer es hablar del por qué hacemos estas caminatas. So learning walks and talks answer the question, how do you know the students are learning? Caminatas responde primero a la pregunta ¿cómo sé que el alumno está aprendiendo? The only way we know that the students are thinking and learning is to be in the classrooms and ask the 5 questions. La única forma que tenemos para saber, comprobar que los alumnos estén cumpliendo con su aprendizaje es ir a la sala y preguntarles estas 5 preguntas. We walk to become better instructional leaders ourselves. We're learning. Hacemos estas caminatas para mejorar como profesores. And we want to offer more support to some teachers who need it. Y también caminamos para darle mayor apoyo a los profesores que lo necesitan. And we want to offer some students more support if they need it, if we see that they need it. Y también para darle más apoyo a los alumnos que lo necesitan, si vemos qué es lo que necesitan. We want to plan focused professional development in staff meetings. Caminamos para obtener información y desarrollar nuestros consejos de profesores en base a esta información. So if we're noticing that in some classrooms teachers always talk and students never talk, then the staff needs to have professional development on how to have more student talk and less teacher talk. Si nos damos cuenta en la caminata, por ejemplo, que el profesor es el que habla durante la mayoría de la clase y los alumnos no están conversando, entonces necesitamos desarrollar mayores prácticas profesionales que nos ayuden a que los alumnos hablen más. We want to develop feedback for teachers, how to become better at assessment that improves their instructional practice. Queremos obtener con estas caminatas información, darles a los profesores una retroalimentación que les permita a ellos mejorar en su evaluación y usar estos datos de la evaluación para mejorar su instrucción. So here are the learning walks and talks protocols. So protocol means the rules, how you do it. Vamos a conversar ahora del protocolo o el cómo se hace la caminata instruccional. So it's non-judgmental. It's not about evaluation of teachers. It's about teachers and leaders learning together. No crea un juicio de valor. Es importante que vean que no es una evaluación, sino que es para que los profesores y los líderes del colegio aprendan juntos. So there is a formal process to evaluate teachers. Existe ya un protocolo, una forma de evaluación formal para los profesores. This isn't that. Y esto no es eso, no es una evaluación. This is different. This is learning together. Esto es aprendizaje en conjunto. This is an opportunity for leaders and teachers to walk together and to learn together what works best in a classroom. Es una oportunidad para que profesores y directivos caminen juntos y aprendan juntos qué es lo que mejor funciona en una clase.
And it's only 3 to 5 minutes in a classroom. Ask the 5 questions and leave without interrupting the instruction. Toman alrededor de 3 a 5 minutos, entrar a la clase sin interrumpirla, preguntar las preguntas a los alumnos y después se van. And it's often, and then maybe after going into a classroom many times, there might be a question you want to ask the teacher, so you learn something from the teacher. Antes de dar cualquier retroalimentación al profesor, no se hace después de una caminata porque es muy pocos minutos. Después de varias caminatas uno puede ya, si tiene alguna pregunta o cómo aprender mejor del profesor que está en la sala, puede darle su comentario o hacerle su pregunta. This is very different in Chile because there's no interruption. The students don't stand up when you come in. There's no hello, how are you? It's different. It's in quietly, ask a student a question, look around the room, look to see what the student is thinking, and leave again quietly. Aquí tenemos una diferencia porque el objetivo de la caminata es que uno no interrumpa la clase, entrar calladamente, hacer las preguntas y simplemente irse. Pero acá cuando ustedes entran a la sala, los niños automáticamente saludan, se paran. Entonces ahí hay una diferencia cultural. And if we have an opportunity while the students are working in small groups, we could ask the students our 5 questions. Si tenemos la oportunidad de llegar a una sala donde los alumnos estén trabajando en grupo, nos acercamos a uno de ellos y hacemos calladamente las 5 preguntas. When we were just walking, there were some classrooms where the teacher was teaching or playing a game, and we didn't get an opportunity to ask a student a question. Por ejemplo, nos tocó ahora pasar donde el profesor estaba enseñando directamente en una sala o estaba haciendo un juego, entonces ahí no tuvimos la oportunidad de preguntar a los alumnos, entonces simplemente continuamos. So here we are, this is one of the classrooms in my schools, and there are 5 questions in every classroom in the school. Esta es una de las salas de clases de Canadá, en las que ella trabaja, y tienen puestas en la pared las 5 preguntas en todas las salas. They're in the classrooms to remind teachers of what students should be explicitly able to speak about. Están en la sala para recordarle a los profesores qué es explícitamente lo que los alumnos deberían poder hablar o comentar. There's my colleagues, I'm training the principals, and I'm here, and there's a principal here, and one here, bending over to ask the 5 questions. Ahí pueden ver entonces que las personas se están agachando, ¿cierto?, a preguntar las 5 preguntas. La que está inclinada es Lyn. This is the principal, and he's looking around the walls to see evidence of student work and thinking. Y el director está de pie mirando la sala, el entorno, para encontrar evidencia del proceso de pensamiento de los alumnos. So when we go in the room, we look for an opportunity to ask the questions, or we look around the room to see evidence of student thinking, or we look at the student work. Entonces cuando nosotros entramos a la sala, lo que vemos es, preguntamos a los alumnos las preguntas, miramos alrededor buscando la evidencia o vemos el trabajo que está haciendo el alumno en el momento. It's very important to know if the student work is cognitively demanding. Es importante percatarse de que el alumno esté realizando tareas de pensamiento de orden superior, cognitivo superior. So I use the example, what color is Sally's dress? Aquí ocupa un ejemplo. ¿De qué color es el vestido de Sally? Does that demand higher level thinking? ¿Eso requiere un nivel de pensamiento superior? So we look at the work to see if it demands student thinking, higher level thinking. Entonces lo que miramos es qué está haciendo la actividad misma del alumno para ver si está ocupando procesos de cognitivos altos.
Which is higher order? Coloring a picture in the lines, ¿Qué es más demandante en términos de cognitivos? ¿Pintar dentro de las líneas or talking to another student about solving a problem? o hablar entre los alumnos para resolver un problema? So that's what we're looking for when we walk in classrooms. Eso es lo que vamos a estar buscando cuando caminemos en las salas de clase. Are the students thinking? Are they being challenged? ¿Están los alumnos pensando? ¿Tienen algún desafío por delante? And then we kneel down and we have quiet conversation with students and ask the 5 questions. Nos agachamos, ¿cierto?, al nivel del alumno y preguntamos calladamente las 5 preguntas. And here are the 5 questions for students. Estas son las 5 preguntas que anotamos al principio para los alumnos. How did you do when you asked the when you asked the questions? Could the students answer the 5 questions? Ahora cuando fueron a la caminata, ¿cómo les fue? ¿Les pudieron los alumnos contestar estas 5 preguntas? Solo. Creo. Sí, por ejemplo había una situación de unos niños que estaban haciendo una especie de maqueta. El objetivo de la clase hablaba de buscar información respecto de lugares, los observatorios. Pero el niño, lo que yo entendí que él estaba concentrado solamente en la maqueta, entonces no estaba apuntando al objetivo de la clase. So we found a class where they were supposed to be learning about observatories, but the activity was to build something. So the activity was not a good match. So that's the kind of thing you look for in a walk. And then when you go back, after several times you see the same thing, then you have a conversation with the teacher about the importance of setting a learning goal, success criteria, and having tasks that match the goal. Entonces, cuando después de varias caminatas uno observa la misma práctica en el mismo profesor, conversa con el profesor sobre la importancia de plantearse objetivos para la clase, de que haya un progreso planificado para los alumnos y que las actividades sean concordantes con el objetivo. I think what's very important is that teachers know the 5 questions too, and they can practice and asking their students the 5 questions, and teachers understand why you ask the 5 questions. Es importante que los profesores también sepan estas 5 preguntas y que puedan preguntarlas como práctica a sus alumnos. Sí, hay otro elemento que me llamó la atención cuando se le preguntaba a los niños a quién tenía que recurrir. Y todos tienen el profesor, o sea, no pensar en la biblioteca, en un libro, no sé. Entonces yo creo que ahí hay una deficiencia del profesor respecto de dónde más puedo recurrir. A lo mejor en un curso un niño dijo a un compañero. So one of the things that he noticed was that when the question, where do you look for help, all of the answers were the teacher. Only one of them said, one classmate can help me. Yes. We want to make sure that students know where else to go for help besides the teacher. Queremos asegurarnos que los alumnos sepan dónde más encontrar información, ayuda, si necesitan, además del profesor. Very important. And this is what teachers need to be thinking when they plan their lessons. What am I teaching? Estas son las preguntas que van para el profesor y que necesita considerar cuando esté planificando su actividad. ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Por qué estoy enseñándolo? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo voy a saber cuando todos los alumnos hayan aprendido? And just a second. And what will I do if they haven't learned? ¿Y qué voy a hacer si no han aprendido? Y la última, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? So here's why we asked those 5 questions. I just didn't dream them up. Estas son las... ¿Por qué nosotros preguntamos estas 5 preguntas?
So this is going to be a test for you. Esto va a ser para ustedes una prueba. Okay. So you write down the answers. Ready? Anoten su respuesta, por favor. Ready? If students can answer, what are you learning? Si los alumnos pueden responder correctamente, ¿qué estás aprendiendo? What have the teachers done? ¿Qué está haciendo bien el profesor? Señal. Si está, Si el alumno responde correctamente a la pregunta ¿qué estás aprendiendo? Eso significa que el profesor está haciendo bien ¿qué cosa? comunicando el objetivo de la clase. Setting the objectives for the class. Yes, they made sure that the students understand what the goals, the objectives are of the lesson. Los alumnos entonces saben y tienen claro cuáles son los objetivos de cada lección. So they've been very clear. They've written it on the wall. Lo hacen claramente e incluso explícitamente al escribirlo en la pizarra. Teachers have explained why students are learning what they're learning. Y también ha explicado el por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. If students can answer how they are doing, what are the teachers doing? Si los alumnos responden correctamente, ¿qué tan bien van? ¿Qué está haciendo el profesor de manera correcta? Está monitoreando, está reglamentándolo. It's monitoring and getting feedback. The first one is they first spent time showing and telling students how to be successful. Primero, antes que eso, han compartido y sociabilizado con los alumnos el cómo ser exitosos en esta tarea. If students can answer, how do you know how you're doing? Si los alumnos responden bien, ¿cómo sabes que también lo estás haciendo? What are the teachers doing? ¿Qué está haciendo el profesor bien? Si el alumno puede responder, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal? Monitorear. ¿Qué es lo que está haciendo bien el profesor? La metacognición que está trabajando. La metacognición, los procesos mentales que They're giving the students descriptive feedback on how they're doing. Le han dado al alumno una retroalimentación descriptiva de su aprendizaje, de su logro, de su desempeño. If students know how to improve, what are the teachers doing? Si los alumnos entonces pueden saber qué pueden hacer para mejorar, qué está haciendo bien el profesor. They set individual goals with the students, so they each know how to improve in their work. Si pueden responder correctamente esta pregunta, significa que el profesor ha conversado y acordado con cada alumno de manera individual objetivos individuales y específicos para mejorar, o falencias, si lo quieren ver así, para poder trabajar en eso. And if students know where to go for help besides the teacher, what is the teacher doing? Y si los alumnos responden bien, ¿dónde pueden recurrir para solucionar sus problemas o avanzar? Además del profesor, ¿qué está haciendo el profesor? Enseñando medios, recursos, otros recursos. Teaching other resources. Yeah. Teaching students to be independent, self-regulating students, able to find their own information. Le está enseñando a ser independientes y a buscar sus propias respuestas. And this starts in pre-kindergarten Y eso empieza en pre-kinder and goes right to grade 12. y va hasta cuarto medio. Depende del And sistema. it's about intentional, explicit instruction in every classroom. Es sobre la enseñanza explícita y focalizada en cada sala de clase. After we are walking together, we come out into the hall and then we make notes about what we saw and we talk together about what's the next piece of professional development and learning that the teachers need.
Una vez que tenemos terminado la caminata dentro de la sala, vamos al pasillo y ahí hacemos las anotaciones correspondientes de lo que observamos y algunos comentarios para determinar cuáles van a ser los objetivos a trabajar. So we're in one of our schools in Canada, and there I am, and there are my colleagues, and we have a lot of clothes on and boots because it's -54 outside. Esta es una foto real de una escuela en Canadá y pueden ver que tienen mucha ropa ella y sus colegas porque afuera hay menos 54 grados Celsius. So we're going to come to Chile to live. Se van a venir a vivir a Chile. We really like Chile. Me ha gustado mucho Chile. It's very cold in Canada in February. En febrero muy helado Canadá. And you see lots of clothes on. So now we're finishing the learning walk and talk, and we're talking about what's the next level of work for the teachers and leaders in the school. Entonces cuando terminamos la caminata nos juntamos para determinar cuáles son las necesidades de los profesores a trabajar. So before the walk begins, we should know how the students are doing at the school. What does the data tell us? Antes de comenzar las caminatas deberíamos tener información, datos de qué también están haciendo nuestros alumnos. So John, how are the students at this school doing, and what do you use to measure it? Como si usted pudiera dar una descripción de qué también lo están haciendo sus alumnos y qué instrumentos utiliza, qué información tiene para dar esa respuesta. Bueno, yo creo que sí se están realizando algunas labores positivas, porque tengo evidencias de eso, porque yo sí voy al aula junto con mi jefe técnico para ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Y después, posteriormente a eso, realizamos algo no tan igual a eso, pero algo similar, ¿cierto?, una conversación con los profesores para ver lo positivo y lo negativo que hemos visto en cada visita al aula. So he says the evidence he has is that he's been involved in classrooms, so he can see good practices and not so good practices, and then they can talk about it. Okay. Do you want to ask them about standardized tests? Yeah, you could ask them if they have any. ¿Tienen algún test, por ejemplo, el CIMSE, que pueda poner al colegio en una como ranking para saber que también están haciendo? Sí, nuestros CIMSE habitualmente han ido subiendo. Nosotros no hemos tenido un puntaje, no nos hemos destacado por lograr puntajes nacionales, pero tenemos una curva ascendente. Y eso nos lleva a que hoy día estemos dentro de la categorización que hace la superintendencia como escuela autónoma, a pesar de que tenemos muchas dificultades, ¿no es cierto?, porque justamente nuestro CIMSE ha ido subiendo. Y nos hemos mantenido como escuela autónoma desde que están realizándose, ¿no es cierto?, las mediciones CIMSE, porque siempre hemos estado. So in standardized tests, they haven't got any like brilliant results, but they have had a sustained increase in their scores. And now, if I could ask the others the same question, what does the data say about how your students are doing? Y en los otros colegios, ¿qué dicen estos resultados de cómo lo están haciendo en sus colegios? El CIMSE. En la escuela de nosotros el resultado desde hace un tiempo está siendo no permanente, sino que sube, baja. Inclusive últimamente estamos indicando una tendencia a la baja. So in his school, results have not been similar. They go up, they go down, and now actually they have lower results. Ahora eso yo le tengo una explicación, o sea, yo lo atribuyo a que hay un grupo importante de profesores que han estado en un proceso de jubilación y que están llegando profesores nuevos.
Entonces hay algunas prácticas que o no se mantienen y otras que definitivamente hay que instaurarlas. The analysis that he does about the data is that they are being under a process of Jubilación. retirement. A lot of teachers are retiring, and so some of the practices are not sustained over time, and new teachers come with not the practices that maybe they used to. And one thing I would say, sorry, when results go up and down like that, it's about instruction in the classroom. Una cosa que ella puede decir es que cuando los resultados no son parejos es porque el problema está en la instrucción en las aulas. So it's important when you do the learning walks and talks that you find the teachers that are doing the best practices in school and have them teach the other teachers. Eso sería importante que si instauran las prácticas de caminata pudieran encontrar a los profesores que están teniendo buenas prácticas institucionales y hacerlos trabajar en conjunto con alguien que no con alguien que no tenga muy buenas prácticas. Bueno, en nuestro caso, aparte de la medición estandarizada del CIMSE, ocupamos otro insumo que son las pruebas que se llaman PME, que también vienen dadas por el Ministerio para cada nivel o curso y para cada asignatura. Entonces esas pruebas se aplican 3 veces en el año, ¿ya? Se aplican al principio como un diagnóstico, al medio del proceso, que es antes de salir de vacaciones a mitad del año, y ahora la vamos a aplicar al final, ¿ya? Entonces, por lo tanto, They also use in another school. They also use governmental tests. They are set up in the year 3 times a year. Yes. In the year, so they do it at the beginning as a diagnostic, at the middle, and at the end. Okay, that's good. And what have you found? bueno, primero nos permite ver internamente los resultados por asignatura, ver en qué nivel se encuentra cada alumno y sobre eso aplicar las remediales, digamos, ¿no? Pero en general, esas pruebas comparadas con otros colegios. Es que son internas, son propias del establecimiento. Okay. Entonces nosotros eso nos permite monitorear a cada alumno por sí mismo, ¿no? So they are internal tests. They allow them to monitor each student in every Exactly. subject. Yes, that's good. And when the student is struggling, does the teacher change practice? Yes. Changes the instructions? Si el alumno tiene problemas, entonces se cambia la práctica de pedagógica. And that's exactly what we're working on, and we want to go into classes often to see which teachers can learn from other teachers. Eso es lo que nos estamos enfocando con nuestra práctica, entonces determinar qué profesores pueden aprender de qué otros profesores. So when we're in classrooms, here's what the questions are that we ask ourselves when we're walking in classrooms. Cuando caminamos, estas son las preguntas que nos hacemos o lo que vamos observando en la sala. We check to see Vemos qué está haciendo el alumno. ¿Qué está aprendiendo el alumno? ¿Son los alumnos capaces de enunciar su aprendizaje? ¿Qué están los alumnos diciendo y a quién? ¿Qué se puede ver a simple vista en la sala del trabajo de los alumnos? ¿Hay una retroalimentación descriptiva desde el profesor al trabajo del alumno? ¿Y qué evidencia hay de que la instrucción ha sido segmentizada de acuerdo a las necesidades de cada alumno? So one of the things we look for is to see that the instruction is differentiated.
Una de las cosas que vamos a chequear a la sala es que la práctica pedagógica sea diferenciada. Because we know that not all students are at the same level of ability. Que sabemos que no todos los alumnos están al mismo nivel. So I worry when I see the students all doing the same thing. Entonces me preocupa que los alumnos estén trabajando todos en lo mismo. And this one, what student work is in view? Another question I would ask is the work or the activity cognitively demanding for the student? Y es otra pregunta que tiene relación a los trabajos que se pueden ver del alumno en las salas. Es qué tan relevante o cognitivamente difícil es para el alumno ese trabajo. So that's what when we're in the class, we look at the students. Y cuando estamos en la sala, entonces eso es lo que buscamos observar en los alumnos. The second thing we focus on is the teaching. Y la otra cosa que también enfocamos, ¿cierto? Miramos es en el profesor. So what is the teacher doing? ¿Qué está haciendo el profesor? So, for example, is the teacher sitting behind the desk or out teaching small groups of students who are struggling? ¿Está sentado detrás del escritorio o va por los grupos tratando de ayudar a las personas, a los alumnos que tienen problemas? What is the teacher saying and to whom? ¿Qué está diciendo el profesor y a quién? Is the teacher asking higher order questions? Está el profesor preguntando preguntas que desarrollen un nivel cognitivo alto. Or is the teacher always asking the same students the questions? O está el profesor preguntando las preguntas siempre a los mismos alumnos. What instructional decisions is the teacher making? ¿Qué decisiones pedagógicas está tomando el profesor? Is the student work higher order? Es el trabajo del alumno de un nivel cognitivo superior. What can you see in the classroom environment? ¿Qué se ve en el ambiente de la clase, la sala de clase? You see examples of student work around the room on the walls. ¿Ves ejemplos de trabajo en las paredes? This is what evidence is there that teachers are assessing and then instructing according to the assessments. La próxima es ¿qué evidencia tenemos de que el profesor está evaluando y tomando los resultados de esa evaluación como input para su práctica pedagógica? So I'm going to stop there and ask you if you have any questions. Voy a parar ahí y preguntarles si tienen alguna pregunta. Sí. ¿En qué momento de la clase es más recomendable hacer esta caminata de aula? Porque no da lo mismo al principio que al final, o durante. What time during the class of the lesson is the best to walk in? Because it's not the same to start at the beginning. No, that's right. And you know, it's only 5 minutes, 5 or 6 minutes, it's short. So you have to go at different times in the day. So you see the beginning of lessons sometimes, you see the middle, you see the end, but you go at different times into the classrooms. Es importante que veamos, como son solamente 5 minutos, es importante que veamos todas las partes de la clase, todos los momentos. Entonces, entramos un día al principio, el otro día entramos durante la actividad, el otro día entramos y así. En qué momento. Exacto. And so, you know, if you go into the lessons at different times in the day, and the teacher is always sitting behind the desk, Si cada vez que entran ustedes y han entrado en diferentes momentos de la clase y el profesor está siempre sentado detrás del escritorio, ahí tenemos un problema. and so then it's not a learning walk anymore. Y ahí ya no se convierte entonces en una caminata pedagógica instruccional. Then it's a conversation with the teacher, Ahí hay que hacer ya una conversación con el profesor. and maybe it's about matching that teacher up
to go and look at another teacher with you that understands small group work and out from the desk and teaching around. Y ahí ya se trata de implementar un trabajo colaborativo con otro profesor que sí tenga la práctica de estar involucrado con los alumnos. Does that help? ¿Ayuda? So the bottom line is we must be out in classrooms every day, and we're looking for best practice and matching people up so that they can learn from each other. O sea, el foco principal es que tenemos que hacer estas caminatas todos los días y juntar a los profesores que no lo están haciendo tan bien con los que sí lo están haciendo bien, para trabajar colaborativamente. Are there other questions you'd like to ask? Ahí es recomendable que el profesor que tenga dificultades vaya a distintos profesores que puedan entregar, digamos, buenos modelos. When you pair up the teachers, is it best to have the lower performance teacher to go to the higher performance teacher classroom? With you. To see a model? With you, absolutely. With you though, with the principal. Go together and then discuss. Talk first what you want to see, watch, and then come out and talk together, and then you go in that teacher's class and help them teach. Entonces, primero va el profesor que ha tenido deficiencias con el director a observar una clase, así que va a hacer la misma caminata, pero entra en una clase de un profesor que sí, antes de entrar a la clase se conversa previamente qué es lo que se quiere observar, y después cuando termina la caminata salen y conversan, y luego los dos en conjunto enseñan la clase. Cuando vuelven a la sala ya enseñan la clase. It's not just an event, it's ongoing, ongoing, ongoing. No es solamente una vez, tiene que ser un proceso de... And we call this co-planning, co-teaching, co-debriefing, co-reflecting. Y es un proceso que se llama cooperativo en el momento de planear, ¿cierto? De enseñar, siempre dos, co-enseñar. Co-debrief, co-reflect. What is debrief? Debrief, talk. Conversar las ideas, ¿cierto? Discutir las ideas Co-reflect. y reflexionar, pero en conjunto, todo esto en conjunto. Talk about next steps. En el caso de nosotros, también así como ella mencionó la cultura de que uno entra a la sala y los niños se paran como resortes a saludar, también está que todos estos cambios, hay gente que le incomoda un poco. Entonces, en primer lugar hay que trabajar eso. Nosotros hicimos una primera instancia. ¿Le explica después? Que sigue uno As you mentioned, the culture we have of standing up and greeting every time, it's also a cultural issue related to resistance. And when they were developing these walks here at the school, y lo conversábamos por el hecho que nosotros el año pasado estuvimos en un curso de gestión en la universidad, que al momento que conversábamos con los colegas, no es un trabajo que uno vea. O sea, yo hago mi clase y yo asumo que tú haces la tuya, pero yo no sé cómo tú haces tu clase. Salvo cuando uno está en proceso de instrucción en la universidad, que te observan clase, que tú vas a hacer tu práctica, pero después que tú te pones a trabajar ya no ves más. Y se asume, y con este tema de la evaluación uno sabe que tiene etapas, pero nadie te la explicó, entonces hay un proceso como medio vacío, oscuro y negro, que no... ¿Sí? Frases cortas, por favor. Sí, so she's saying that it's also a cultural issue that when you are out of work, if you're a teacher, you are out of the classroom and you assume your colleague is doing his class, her class, but it's a very isolated process. You don't want anyone else to see it, and if you get observance at your classroom, it's because you are studying, maybe you are doing your internship, but after that, no. And so, we have to work really hard at changing the culture. Hay que hacer un trabajo, cambiar la cultura de a poco.
And so we start walking in classrooms of teachers who want you there to learn with you, want to show you how good they are. Y lo primero que hacen, y así lo hicieron también allá, es comenzar con voluntarios, profesores que sí quieren hacer estas caminatas, que sí quieren que sean observados, que sí quieren mejorar. You also have to reassure the teachers that this is about you being a better instructional leader. Y es importante asegurar a los profesores que este proceso es para que uno como líder académico, centro directivo, tenga mejores herramientas y pueda mejorar. And they won't believe you. No les van a creer. No. So you have to show them over and over that you just go in the classroom, talk to a student, out again. 2 or 3 times a day, every day, 5 minutes. And do it over and over, and then say to the whole staff, I'm learning. I'm learning what the best practices are to teach children. Como no les van a creer, van a tener que hacerlo y mostrarle que es solamente eso, que estamos en un proceso de aprendizaje. Entran a la sala calladamente, hacen sus preguntas, se van 3, 4 veces al mismo profesor durante el día. Y luego decirlo también en las reuniones de consejo de profesores, es decir, yo estoy aprendiendo, soy un directivo, estoy aprendiendo sobre cuáles son las mejores prácticas para trabajar en el colegio de la escuela. And then, there might be a time when you notice that a teacher is doing something that's very good, and you ask that teacher to share it with the whole staff. Cuando después de un tiempo de haber hecho las caminatas se dan cuenta que hay muy buenas prácticas en algún profesor, entonces le piden a ese profesor que pueda compartir con el resto de los profes esa práctica. Entonces empezamos en una primera etapa y hicimos un calendario así a los cambiaditos para que fueran a una sala. Y igual yo sentía que ellos así como, pero ¿qué vamos a ir a ver? A ver, ¿cuál es la pauta? ¿Cuál es la pauta de evaluación? Pero no, sí es ir a ver para que conozcan cómo trabajamos aquí. Hicimos una ronda y después lo hicimos también con el director ahí en grupo, como para ir empezando como un entrenamiento, por así decirlo, ir relajando un poco el ambiente. So they did it and they set up like a calendar, went to visit each rooms, and the teachers were very reluctant to have them, and they started asking, so what are you going to observe? What are you going to evaluate in class in this visit? And you just have to keep saying over and over that it's not evaluation and that you're only in there 5. But I think you have to tell the whole staff at the beginning that you're learning, that it's about you, it's not about them. Dice que no hay que hacerlo, simplemente. Y que hay que decir y plantearle a todos los profesores en las reuniones consejo de profes, decirles que este es un proceso de aprendizaje para uno como líder, como directivo, y para los profesores que aprendemos por práctica, no es una evaluación. Una pregunta. Se supone que producto de estas caminatas hay una mejora en las prácticas docentes y también en los aprendizajes de los niños. ¿Cuánto más o menos demora eso? ¿Cuánto tiempo más o menos nosotros estaríamos viendo resultados? These practices are supposed to work for school improvement, not only for teachers' practices, but school improvement in general. Yeah. And how long does it take to see some results? So we saw a steady, like your results. They went gradually from the bottom to the very top. Took about 8 years. Entonces dice que no hay un incremento así explosivo, ¿cierto? Sino que es una línea de avance progresivo que toma más o menos desde muy bajos resultados a muy altos resultados, 8 años. But every year we improved. Pero cada año mejoraban. Me gustó el que tú vas subiendo. Yeah, Como thank que you. todavía que se baja. Not like this. No, it's like this. I think it's also important that you tell the teachers the 5 questions and why we're asking them. It's very important.
Es muy importante que también compartan con los profesores estas 5 preguntas que se hacen a los alumnos y por qué las están preguntando. I spent last week in Santiago, and this is my book, or this is one of them. I don't know, I didn't bring any others. I've written 4 books. Ha escrito ella ya 4 libros y la semana pasada estuvo en Santiago con la Fundación Arauco para promocionar ese libro. All about system and school improvement. Todo lo que ha recolectado de su investigación en la mejora educativa. And about teaching and leading. Y School sobre improvement. la enseñanza pedagógica, la práctica pedagógica y el liderazgo en la escuela. So I'm not selling this book. No, estoy vendiendo el libro. But this is a book that the Araco Foundation translated, and they had a big book launch last week that Jim and I went to, a big celebration in Santiago. And so the book is in Spanish. It's very beautiful. La traducción la hizo la Fundación Arauco, no está a la venta, pero se hicieron algunas copias. Isidora Ricard lives in Concepcion. Isidora, de la Fundación Arauco, vive en Concepción. You know where she lives? ¿Saben dónde vive? So she is the person with my colleague and friend Simón Rodríguez, who translated this book into Spanish. Entonces ella y Simón Rodríguez de la Universidad Católica Valparaíso fueron los que tradujeron el libro a español. And I'm going to give 2 copies to Jorge as a gift. Y va a dejar 2 copias con Jorge Ulloa para que 2 lo puedan copies. solicitar. You can all share it. But in the book, I talk about learning walks and talks. Y en este libro se habla sobre las caminatas And institucionales professional learning, right? So, And lots of other things y too. muchos otros temas. So maybe you could put this in for me. Just going to read, this is in English. And I'll give you one because you can speak English and you can translate it for everybody else. This is from Australia. This is a district in Australia who've made these little cheat sheets. Esta es una... ¿Es your presentation? ¿Es la presentación? No, No, es it's the australiana. questions. Pero tiene lo... Tiene las preguntas, es como se dice, es un torpedo. Está en inglés. Sí. Hay una experiencia, Yo la traduzco se la envío. Ya. la experiencia del paradigma en Canadá, porque hay una experiencia de la escuela nueva, de las caminatas de AULA de la viticolta. Se reprodució a través de Asia, África y Sudamérica, colombiana. So he's asking about a practice, but está de Canadá, ¿sí? No, es colombiana, Vicky Colbert. Vicky Colvin? Colbert. Colbert. I don't know. Ella tiene una experiencia She has de la caminata de AULA. experience on structural walks. She's Colombian and it has been reproduced also in another countries. A mí me dieron resultados y camino por la escuela 3 veces al día, It has sin worked out. hacer anotaciones, solo admirar. It has worked out for her. Yes. Yo, She works 3 times a day. como 10 años en esa práctica, en mi sello. Yeah. She has been working for 10 years doing that. Oh, good. And I've been working 10 years too. Ella también ha trabajado 10 años. You might just try to add the 5 questions. Sin escribir nada, solo haciéndolo como un método. Yes. Sin escribir nada de las caminatas de aulas propias, pero como un método So she doesn't cotidiano. write down any notes. No, no, Just no, no. walks in. But has to remember that, but could try asking the questions to the students. Pero ustedes no preguntan nada a los alumnos. No, solamente
Bien. Observación y después conversación y retroalimentación a los proveedores. Entonces Lyn dice que podría ser bueno incluir estas 5 preguntas para los alumnos en las caminatas. Le doy las gracias por este modelo de preguntas, que la voy a incluir en mi día a día. He is going to include the questions. He's very thankful for the idea. Oh, that's good. Excellent. And so don't forget to join me on Twitter and can ask me questions. Yeah. También pueden preguntarle preguntas, hacerle preguntas por Twitter, así que es una buena idea de comunicación. Where am I going to be tomorrow? So are there any other questions? ¿Tienen otras preguntas? Sí, en la experiencia de ella, ¿qué proporción debería ser lo que un profesor habla en una sala de clase? In your experience, what is the percentage of what it should be, what the teacher talks? 20%. 20%. Estaba no, así. Maybe we could Como la otra, put it ¿no? in the morning, like 10 minutes and then 10 minutes. Yeah. So in a class that's an hour long, we have 10 minutes to review yesterday's lesson. We would have, and the students would be talking, sharing with each other what they learned. 10 minutes the teacher would be teaching new material. La estructura de la clase, más o menos, en una clase de 1 hora, son 10 minutos para el repaso de lo que se vio en la clase anterior, donde los alumnos principalmente van a conversar sobre el tema. 10 minutos más donde el profesor enseña nuevo material. And then, so 10 minutes, 20 minutes for an activity in small groups learning. 20 minutos más o menos para una actividad grupal donde los alumnos estén trabajando, aprendiendo. And 10 minutes to come back together again to share what they've learned. Y 10 minutos más para el cierre donde se vuelve de nuevo a la clase, ¿cierto? Y comparten lo que han aprendido. I'll just emphasize that the activity should be higher group. Y que en esta parte de los 20 minutos de actividad, recuerden, tiene que ser de un nivel cognitivo social desafiante para los alumnos. And that was a lot of thinking for today. Mucho que pensar hoy día. After a very long day. But I have some homework for you. Tengo una tarea. Tomorrow or the next day in your schools, I want you to walk in 3 classrooms and ask 3 students the 5 questions. Entonces mañana o el jueves, cuando tengan la oportunidad, entren a las salas de clase a 3 clases diferentes y pregúntenle a 3 alumnos estas 5 preguntas. And then I want you to email each other Y que se manden un correo and tell each other how your students did. y que se cuenten mutuamente cómo les fue a sus alumnos con estas 5 preguntas. And then together you can decide what professional learning your teachers need. Y así juntos, en conjunto, pueden a lo mejor determinar cuáles son las necesidades para sus profesores. Okay? ¿Otra pregunta? And next time when I come back next year, you can tell me how it's going. Y cuando vuelva el próximo año le podemos contar que también está funcionando. You'll be surprised. It's going to make a big difference to your teachers when they think about what their students should be able to answer. Se van a dar cuenta que es sorprendente el cambio. ¿Qué diferencia hace el que los alumnos sepan y los profesores sepan lo que deberían estar aprendiendo? Thank you. Le voy a solicitar respetuosamente que si podemos pasar por Canal 2 Visión conversación y reflexión sobre las caminatas de aula. I want to ask for your approval Si lo autoriza. to show this video. Después de haber estado en un taller de reflexión con Lyn Sharr, una profesora de excelencia canadiense, he llegado a la conclusión de que las caminatas de aula sirven enormemente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde las prácticas pedagógicas
a diario, no como una evaluación, como una supervisión, sino como una ayuda a los docentes, han dado grandes resultados en el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos. Creo firmemente en este método de que se pueda llevar a cabo en nuestra educación pública. Creo invitar a los directores, a los jefes técnicos y a los profesores a transitar y a caminar por este gran método que tiene Sharr, que le ha dado un resultado en Estados Unidos, en Finlandia, en los países de avanzada como en Inglaterra, en Alemania y hoy día en Canadá. Creo firmemente en las caminatas de aula como una ayuda en donde aprende el director junto con sus profesores y los alumnos, donde nacen preguntas en la conversación dentro del aula y que permiten la retroalimentación de aquellos profesores que tienen debilidad en sus prácticas pedagógicas y también un reforzamiento o retroalimentación en los alumnos que tienen grandes debilidades en su proceso de aprendizaje. Los invito a todos los profesores de nuestra comuna, a nuestros directores de nuestra comuna, a los jefes de UTP, a estar junto con nosotros, a comunicar y a formar una red de alianza junto a las escuelas municipales de la comuna de Tomé y de Chile en este método nuevo que se está llevando a cabo en nuestro país a través de las universidades, ya sea de la Universidad de Concepción o de la Universidad de Chile, que está en las escuelas municipales. Juntos podemos, nada es imposible. Yo creo que como director y como líder de la Escuela Gabriela Mistral de la comuna de Tomé, he llevado a cabo este método que no es nuevo para mí, pero sí me da la convicción que de lo que estaba haciendo estaba bien. Conversando con los profesores, sirviéndole como una ayuda, no como una supervisión y punitiva, solamente un monitoreo y un seguimiento para ver en los grandes profesores aprender de ellos, de sus fortalezas, de cómo enseñan y cómo los alumnos aprenden dentro del aula. Los invito a formar una red de caminatas de aula para mejorar los procesos educativos, sobre todo en nuestra comuna. Muchas gracias, hartas bendiciones.